Si hoy se celebrasen elecciones, la suma de Vox, PP, Coalición Canaria y UPN daría mayoría absoluta y Feijóo sería presidente. Esto es lo que dice uno de los últimos barómetros que se ha publicado apenas hace 2 días. Y tú dirás, hombre, claro, el barómetro de la razón, el barómetro del mundo, ¿no? Que siempre suelen sobreestimar a la derecha y siempre menosprecian a Sánchez, ¿no? Claro, pues no. Es el barómetro del diario El País y la cadena SER. Con lo tanto, no son sospechosos tampoco de sobreestimar a la derecha y menospreciar a Sánchez. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Está cayendo tanto el PSOE por la amnistía? ¿A Feijóo parece que no le ha hecho efecto? O sea, perder una investidura ha hecho que Feijóo crezca. ¿Qué está pasando y por qué ahora mismo, si se repitieran las elecciones, PP y Vox gobernarían? Antes de nada, recordarte que puedes dejar un like, que puedes suscribirte si no lo estás. Están siendo semanas de mucho trabajo y semanas duras. Acabo de empezar un máster, tengo que volver a estudiar y demás. Y pues ver un like vuestro, pues la verdad que me anima y me empuja a seguir haciendo vídeos, ¿no? Con respecto a la encuesta y el titular, lo que nos concierne a todos, lo importante. ¿De dónde sale? Pues sí, efectivamente, esta noticia la ha publicado tanto el diario El País como la cadena SER, y la fuente es precisamente este barómetro mensual que elabora la encuestadora 40DB y que en esta ocasión ha dado este resultado, ¿no? Ha dado esta mayoría absoluta de las derechas. ¿Y es esto cierto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues como siempre, las encuestas tienen muchas cosas que comentar, o sea que es lo que vamos a ver. ¿Es verdad el titular? Pues si atendemos a los datos y a los resultados de la encuesta, sí, la derecha tendría mayoría absoluta, tendría 176 escaños, es decir, de los 176 escaños necesarios para consolidar una mayoría, para llevar a cabo una investidura, la derecha tendría 176 justos, pero justos, sumando los de Coalición Canaria y UPN, que son los apoyos que ha tenido Feijóo en esta investidura. Por lo tanto, sí, ¿gobernaría en una repetición electoral? Pues si se diesen a la perfección y exactamente este reparto de escaños, sí. Ahora, evidentemente nunca se dan en las elecciones o siempre hay un mínimo margen de error por el que 1, 2, 3, 4, 5 escaños es muy fácil que bailen. Por lo tanto, no hay que quedarse con que la derecha ganaría, sino con los cambios de tendencia, que a lo mejor ahora pues uno puede subir, uno puede bajar, y es más importante que si le darían los escaños justos. ¿Cómo cambia el reparto de escaños con respecto a las elecciones pasadas? Pues por ejemplo, en este caso, el PP ganaría 7 escaños con respecto a las elecciones pasadas del 23J. Sin embargo, con respecto al último barómetro, solo ha crecido un escaño, es decir, del mes pasado a este, el PP ha ganado un escaño. Teniendo en cuenta que acabas de perder la investidura y que en teoría en una posición muy desfavorable, has crecido un escaño, no es crecer mucho, pero tampoco has bajado, por lo tanto, pues no le parece que le haya afectado tan negativamente la investidura, por lo menos a nivel de reparto de escaños, eso seguro. El caso de Vox es llamativo porque tiene 3 escaños menos con respecto a las elecciones generales, pero ha ganado 5 con respecto al barómetro del mes pasado, por lo tanto, en Vox, por mucho que en general siga teniendo 3 escaños menos que las elecciones, hay un cambio de tendencia. Recordemos que el barómetro pasado lo comentamos porque era un descenso bastante acusado de Vox, había perdido un montón de escaños, como 8 escaños, y en este caso ha recuperado 5. Y luego veremos con la transferencia de voto cómo el caso de Vox es llamativo porque parece que ha conseguido recuperar y volver a fidelizar a ese votante que ya le votó en las pasadas elecciones. Por lo tanto, ojo el tema de Vox, que sigue por debajo de cómo quedó en las elecciones, pero ha recuperado bastante peso. En el caso del PSOE, 124 escaños, que son 3 escaños más que en las elecciones generales, pero ha perdido 2 escaños con respecto al mes pasado. Pues honestamente, no es una pérdida muy significativa. Si este es el coste que va a tener la amnistía para el PSOE, pues no es muy grave, ¿qué quieres que te diga? Perder 2 escaños, pues no es mucho. Ahora, sí que va a ser interesante cuando veamos la intención directa de voto, como más que el hecho de haber ganado o perdido escaños, es más la tendencia, que se ha ralentizado. El PSOE venía creciendo desde las pasadas elecciones y ahora parece que con la amnistía se ha estancado un poco. De todas formas, 2 escaños es una pérdida minúscula. Y aquí, quizás lo más llamativo de esta encuesta y lo más importante y lo que más influencia va a tener en el titular es el caso de Sumar. Ahora tendría 23 escaños, que son 8 menos que las pasadas elecciones. Y con respecto al mes pasado, ha perdido 6 escaños. 6 escaños en apenas un mes ya es una bajada bastante más grave y acusada. Por lo tanto, algo está pasando con los votantes de Sumar. Si nos fijamos en el porcentaje de voto, podemos ver un poco la evolución y la tendencia de los partidos. Con respecto al mes pasado, parece que el PP ha crecido mínimamente, apenas 0,4 puntos porcentuales. Es un crecimiento mínimo, pero sí que parece que ese efecto de la investidura fallida, pues no le ha afectado tanto. No le ha lastrado electoralmente como se podía esperar. En el caso del PSOE, como os decía, ha descendido, pero ha descendido 0,2 puntos porcentuales. O sea, es poquísimo, apenas
se aprecia esa bajada. Por lo tanto, no hay un descenso, no está el PSOE sufriendo la consecuencia, no se están yendo los votantes del PSOE a otros partidos, o sea, no está pasando eso. Lo que sí que es verdad es que se ve ese cambio de tendencia, ¿no? Y se repite, como ya vimos en la encuesta del CIS de hace unas semanas, como en el momento en el que se empezó a hablar de amnistía y se empezó a hablar de ciertas cesiones a los independentistas, pues el PSOE ha moderado hasta el punto de estancar ese crecimiento que venía arrastrando. ¿Es una pérdida el PSOE? No. Cuando el PP sube 0,4 puntos es poco, y cuando el PSOE baja 0,2 puntos, pues sigue siendo poco también. Otra cosa son los cambios que se están viendo en Sumar y Vox, que son lo más significativo de esta encuesta, ¿no? Aquí sí que hay de verdad cambios, y sí que afectan luego posteriormente a ese reparto de escaños. El mes pasado, el titular de muchos periódicos era que Sumar había sorpasado a Vox y lo había superado con apenas un 1% de intención de voto. Todos los titulares decían, pues Vox se hunde y Sumar lo supera. Y en este canal dijimos que, ojo, que yo era muy escéptico y que estos porcentajes son muy volátiles y que lo que un mes está arriba, el otro puede estar bajo. Y efectivamente, en este caso ahora Vox parece que ha superado a Sumar por prácticamente un 1%. Con respecto al mes pasado, Vox ha crecido 0,8 puntos porcentuales y Sumar, en este caso, ha bajado 0,9 puntos. O sea, mientras que lo que uno ha subido, el otro lo ha bajado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que acaso los votantes de Sumar se han ido a Vox porque coincide en ese 0,8 y 0,9? No tiene nada que ver. Luego veremos a dónde han ido los votantes de cada partido, o si han ido a algún partido, porque pueden no haber ido a ningún partido. Pero en cualquier caso, son estos cambios en la intención de voto los que han propiciado esos cambios en el reparto de escaños. No quiere decir que Vox esté llevando los votos de Sumar, pero sí que es verdad que cuando cae Sumar y cuando cae en intención de voto, Vox de manera indirecta se está beneficiando, porque hay un montón de provincias en el que ese cuarto escaño se lo disputa Sumar y Vox, y que en el momento en el que Sumar caiga un poco y Vox suba pues lo mismo, un poco más, pues va a llevarse y va a recoger pues esos 4, 5, 6 escaños que tenía disputados con Sumar. Por tanto, no quiere decir que los votantes de Sumar se estén yendo a Vox, pero sí Vox se está beneficiando de esa caída de votantes en Sumar. Y es por eso que con respecto al mes pasado, Vox ha crecido 5 escaños y Sumar ha caído 6. Lo que más información nos da y lo más interesante es precisamente las gráficas y los datos de transferencia de votos. Es decir, la gente que en las pasadas elecciones votó a un partido, ¿a qué partido votarían ahora si fueran a las elecciones hoy? Pues es muy llamativo porque hace un mes dijimos que el caso de Vox era preocupante y era alarmante porque había pasado de ser el partido que más votante fidelizaba, el partido que más votante retenía, a ser uno de los que menos. ¿Qué pasa en este barómetro de octubre? Pues que recupera ese votante fidelizado y ya no es Vox precisamente el partido que menos retiene a sus votantes. Ahora son precisamente tanto Sumar como el PSOE los partidos que más problemas están teniendo a la hora de que los que ya le votaron las pasadas elecciones vuelvan a votarle otra vez. El PP sería el partido que más votantes retiene, con un 90,9%. Para que os hagáis una idea, solo un 3% de los que votaron al PP entonces ahora votarían a Vox, solo un 3%, es un trasvase intrabloque mínimo. El siguiente partido que más votantes retiene es Vox, con un 85,4%, que no deja de ser un porcentaje alto, ¿no? Y esto va un poco en contra de la gente que dice que si se volvieran a celebrar elecciones, el PP absorbería a Vox, que Vox va a desaparecer. Pues no, a priori, de momento, no. Vox vuelve a recuperar esa posición como un partido con un votante muy fidelizado, y en este caso es el segundo partido que más retendría a sus votantes en caso de repetición electoral. Y la sorpresa se ha dado precisamente en este barómetro en los partidos de izquierdas, ¿no? Tanto PSOE como Sumar están en valores muy cercanos al 80%. El PSOE tiene un poco más de retención, con un 81,8%, y Sumar con un 80,5%. Todo depende de cómo miren los datos, pero por ejemplo, en el caso del PSOE y de Sumar es llamativo, porque sí, un 80% de los votantes de estos partidos volverían a votarlos, lo cual es la mayoría de los votantes volverían a votar, pero claro, ya hay un 20% de votantes que no volverían a votar al mismo partido. Es decir, de cada 10 votantes del PSOE, 2 harían otra cosa distinta si se celebrasen elecciones. Y ojo, no tiene por qué ser, o no tienen por qué votar al PP, pero a lo mejor se abstienen, a lo mejor se van a sumar, a lo mejor no lo saben, y eso es un porcentaje bastante grande, 2 de cada 10 personas. ¿A dónde va esta gente dudosa del PSOE? ¿A dónde va esta gente del 20% que no volvería a votar al PSOE? Pues ya te digo yo que al PP no van. Por mucho que ahora intenten también el relato un poco decir que esos votantes del PSOE están siendo atraídos por el PP, por su posición a la amnistía y por su rechazo al independentismo,
mismo, no, el PP no está seduciendo a los votantes del PSOE. Y es que solamente un 3% de los que votaron al PSOE en las pasadas elecciones ahora mismo votarían al PP. Por lo tanto, no se están yendo al PP. Lo lógico a lo mejor es pensar, bueno, pues los votantes del PSOE se irán ahora mismo a Sumar, ¿no? Que es ideológicamente el partido más cercano. Pues no, tampoco. Estamos hablando de un 3,3% de votantes que votaron al PSOE que ahora irían a Sumar. Que de hecho, hay más gente que votó al PSOE y se va ahora al PP que gente que votó al PSOE y se va ahora a Sumar. Con lo cual esto yo no sé de quién habla bien, pero desde luego de Sumar no, porque no estás consiguiendo convencer a los que votaron al PSOE. Están prefiriendo votar al PP antes que a Sumar, con lo cual Sumar y Yolanda Díaz, pues estos datos tienen que analizarlos y tienen que hacer autocrítica porque esto les atañe y les afecta directamente. Pero a donde más van esos votantes del PSOE que ahora no votarían al PSOE es precisamente a la abstención, a la indecisión y a otros partidos que estarían fuera de estos 4 principales partidos. No se va a desangrar el PSOE, no perdería las elecciones de paliza, no va a perder 20 escaños el PSOE, no, pero sí que es verdad que hay un porcentaje, en este caso un 20%, es el tercer partido que menos votantes retiene y que por tanto, pues bueno, sí que se puede deber quizás pues al efecto de la amnistía, a las negociaciones, a esa degradación que supone también negociar y ceder con los independentistas, un poco a las disputas internas entre varones territoriales y la dirección, pues bueno, son temas que afectan, ¿no? Ahora, el caso de Sumar, a mí me parece el más preocupante para el bloque de la izquierda, o sea, estamos hablando de que Sumar es el partido que más porcentaje de indecisos y de abstencionistas tendría en caso de repetición electoral, o sea, estamos hablando de casi como en el PSOE, un 20% de personas que votaron a Sumar, pues ahora no lo tendrían tan claro, no volverían a votar a Sumar y preferirían abstenerse o no lo tendrían claro. Y es como, y precisamente estas cifras tan grandes de duda son las que están haciendo que el bloque de la izquierda se esté dejando varios escaños y que ahora aparezca un titular en el que dice que la derecha gobernaría. Es precisamente por esto y principalmente por el caso de Sumar. Entonces, ¿por qué se puede deber? Pues bueno, puede ser una falta de cumplimiento de las expectativas, puede que fuera un voto también a Sumar y al PSOE, fuera un voto contextual, un voto muy ligado a la utilidad del momento, pues eso, el voto para frenar a la extrema derecha, puede que fuera un voto para frenar a Vox, y que en el momento en el que se percibe o deja de percibirse como una amenaza la entrada de Vox y del PP al gobierno, como que la gente retira un poco el voto y recupera un poco ese voto que dejó de manera excepcional. Por lo tanto, puede ser ese factor también. Pero desde luego que en Sumar estos datos tienen que analizarlos. Y esto también es muy interesante. ¿Qué haría la gente que se abstuvo el 23J? La gente que no votó porque se abstuvo directamente y concienzudamente, pues la mayoría de gente volvería a abstenerse. Eso está claro. Casi la mitad de los que se abstuvieron volverían a hacerlo. Ahora bien, de los que votan a otros partidos, de los que sí que votarían después de haberse abstenido, la mayoría lo harían al bloque de la derecha. Lo harían primero a PP, con casi un 10%, luego al PSOE, con un 7,9%, pero en tercer lugar a Vox y con bastante diferencia con respecto a Sumar. Es decir, dentro de la gente que se abstuvo, ahora mismo optarían por las opciones del bloque de la derecha y las opciones conservador. Y es por eso también que puede haber esa expectativa y ese ligero crecimiento, tanto de PP como de Vox. Por tanto, ¿por qué tiene opciones ahora el bloque de la derecha? ¿Por qué aparece esta encuesta y este titular que dice que Feijóo sería presidente? ¿Es porque el PSOE se esté desangrando con la amnistía? ¿Es porque a Feijóo le haya venido bien esa investidura fallada? Pues no y no. O sea, es precisamente estos cambios en escaños se están dando precisamente gracias a las variaciones de escaños entre Sumar y Vox. En el momento en el que Vox suba ligeramente y Sumar descienda, pues va a haber 5 o 6 escaños que va a sumar Vox y que va a dejar de sumar Sumar. De sumar, joder, no podía haber elegido otra palabra. Estos cambios entre Sumar y Vox ahora mismo se deben a que partidos como Vox sí que están consiguiendo fidelizar ese votante que ya le votó las pasadas elecciones, y Sumar ahora mismo está teniendo el problema que tuvo Vox hace un mes, y es que no conseguiría retener a sus votantes. A todo esto le puedes sumar que entre la gente que se abstuvo las pasadas elecciones, la mayoría ahora mismo optarían por una opción conservadora. Por tanto, ojo con esos titulares, que son muy llamativos, que pueden dar una imagen que no es la realidad. Lo cierto es que si se repitiesen elecciones, seguramente estaríamos en una situación muy parecida a la de ahora. El reparto entre bloques apenas ha variado, y sí, la encuesta dice que habría mayoría de Feijóo y demás, pero bueno, con 176 escaños de 176. Ya te digo yo que no se daría esa cifra exacta en ningún caso. Por lo tanto, bueno, tenéis la encuesta en la descripción por si alguno quiere ver más en detalle los datos. Esto ha sido todo, simplemente quería comentar estos cambios y estas tendencias. Y estas, sobre todo, matizar, ¿no? Porque muchas veces hacen interpretaciones erróneas sobre que cuando uno baja o cuando uno sube, o muchas veces solo vemos el titular y nos quedamos con la parte de fuera. Por lo tanto, quería hacer una lectura un poco más intensiva y un poco más global de la encuesta. Acuérdate de dejar un like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.